Hola chaparros, ¿qué tal? El día de hoy nos toca ver la asignatura de matemáticas con el tema fracciones mixtas representadas en la recta y de manera gráfica. Bien chaparros, pues vamos a comenzar. Primero vamos a entender qué son las fracciones mixtas. Estas son aquellas que tienen números enteros y una fracción, pero también se pueden representar en una recta numérica y de manera gráfica. Vamos a ver cuál es un ejemplo de una fracción mixta. Aquí la tenemos. Vemos que hay un 2 que representa al entero, a los números enteros, y vemos que dice un tercio. Entonces, esto es una fracción mixta. Cuando se combina un entero con una fracción, ¿ok? Y al lado tenemos representado de manera gráfica con cuadrados esta fracción. Pero vamos a ver a detalle cómo se hace esto, cómo podemos marcar también en una recta numérica una fracción mixta, es decir, un número entero con un número fraccionario. Vamos a iniciar. Dice, representa la fracción mixta con una recta numérica y de manera gráfica. Aquí tenemos nuestra fracción mixta, que nos dice que es un entero y aparte tenemos 4 octavos. Bien, ok. Entonces vamos a representar primero en una recta numérica esta fracción mixta. Primero tenemos que hacer nuestra línea donde vamos a representar esta fracción. Es decir, primero marcamos nuestra recta numérica. Es importante que veamos mucho el denominador, que es este, para que sepamos en cuántas partes se va a estar dividiendo esta recta numérica, ya que el entero también va a estar dividida en las mismas partes que nos está pidiendo el denominador. Entonces, vamos a iniciar. Siempre vamos a iniciar nuestra recta numérica poniendo un 0. Ya que tengamos el 0, ahora sí, vamos a contar el número de líneas pequeñas que tenemos ahí hasta llegar al 8, porque hasta ahí vamos a detenernos para poder marcar el entero. Entonces comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí ponemos el número 1. Toda esta parte va a representar el entero. Ahora vamos a representar el número fraccionario, que son 4 octavos. Recordemos que lo estamos dividiendo en 8 partes porque el denominador así nos lo está pidiendo. ¿Ok? Entonces continuamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí pondríamos entonces el número 2. ¿Ok? Bien, ya tenemos nuestra recta marcada con las divisiones necesarias para poder así representar la fracción de un entero 4 octavos. Un entero va a ser toda esta parte y ahora falta representar 4 octavos. ¿Qué quedaría entonces? Un entero 4 octavos aquí. Ahí está, ¿sí? En la posición número 4 de donde empezamos del 1 hasta llegar al 2, ahí es un entero 4 octavos. Estamos recorriendo todo esto hasta llegar aquí. Bien, ahora vamos a representarlo de manera gráfica. ¿Cómo lo haríamos? Primero tenemos que representar la cuadrícula con estas partes. En una vamos a representar el entero, quiere decir que se va a iluminar completamente todo, porque es un entero, todo el espacio se tiene que cubrir. Y ahora vamos a representarlo de manera gráfica el 4 octavos, que únicamente entonces agarraríamos 4 partes y quedaría así. Entonces ya estamos representando un entero 4 octavos de manera gráfica con estos cuadritos, con estos rectángulos más bien, y de manera con una recta numérica con la línea que hicimos. Vamos a ver el ejemplo número 2. Representa la fracción mixta
con una recta numérica y de manera gráfica. Aquí tenemos nuestra fracción mixta. 2 enteros, 3 sextos. Hacemos nuevamente recta. Aquí la tenemos. Como les dije, tenemos que tomar en cuenta el denominador, que es este, para saber en cuántas partes se va a estar dividiendo toda esta recta. Quiere decir que se va a dividir en 6 espacios cada uno. Vamos a iniciar nuevamente con el número 0. Y de ahí vamos a contar hasta llegar al 6 y poner el número 1 como lo hicimos en el ejercicio anterior y así sucesivamente. Entonces, ya que contamos, sabemos que aquí es el 1, volvemos a contar 6 líneas más para poner el 2 y volvemos a contar para poner el 3. ¿Por qué ahora nos alargamos más? Porque nos está pidiendo 2 enteros. Entonces, esta parte y esta parte van a formar los 2 enteros. Ahora falta representar los 3 sextos. Buscamos del 2 al 3, donde sería la posición de 3 sextos, que es en el 3, y ahí lo marcamos. Así quedaría. Ahí sería representada en la recta numérica 2 enteros, 3 sextos. Ahora vamos a representarla de manera gráfica. Primero, vamos a marcar nuestros 2 enteros y recordemos que como son enteros, pues obviamente todo va iluminado. Iluminamos el primero, iluminamos el segundo. Ahora vamos a representar el 3 sextos. Obviamente, como vemos, de manera gráfica también está dividido en 6 partes, pero está coloreado completamente todo. Entonces, pues también la fracción de 3 sextos va a estar dividida en 6 partes y únicamente iluminamos 3 partes. Y de esta manera es como tenemos de manera gráfica y de manera en una recta numérica 2 enteros, 3 sextos. Pero, ¿qué hacemos si me dan más de una fracción mixta para representarla en la misma recta? Ok, en algunas ocasiones nos van a pedir que en una sola recta representemos diferentes fracciones mixtas. Por ejemplo, aquí la tenemos. Tenemos que representar un medio, tenemos que representar un entero 4 sextos y tenemos que representar 2 enteros 2 sextos, pero en una misma recta numérica. Hacemos nuestra recta numérica y de aquí vamos a partir. Bien, como les había dicho anteriormente, tenemos que tomar en cuenta el denominador y el denominador más alto en todas estas tres para que sea en la misma recta numérica, pues es el número 6. Por lo tanto, pues vamos a dividir eh, cada espacio en 6. Aunque en el principio nos está pidiendo un medio, no importa. Tenemos que tomar en cuenta el número 6 como base para repartir toda la recta numérica, porque es el número más grande, ¿ok? No lo podemos repartir en 2 porque ya no podríamos representar después un entero 4 sextos y 2 enteros 2 sextos, porque el 6 es mayor que 2. Entonces, vamos a iniciar. Iniciamos con el 0, entonces vamos contando de 6 en 6. Aquí sería el 1, aquí el 2 y aquí el 3. Entonces, ya tenemos dividida toda nuestra recta numérica. Bien, lo hubiéramos podido alargar más hasta el 4, hasta el 5, hasta el 6. Eso va a depender mucho de cuál es el número entero que te estén pidiendo. Si te están pidiendo a lo mejor 4 enteros, 2 sextos, pues entonces nos hubiéramos tenido que alargar hasta el número 5 para poder representar en la gráfica primero los 4 enteros o los 5 enteros y después representar los 2 sextos. Bien, entonces vamos a iniciar, lo puse de colores, de diferentes colores para que no nos confundamos. Primero vamos a representar un medio. Un medio lo vamos a representar del 0 al 1 porque no necesitamos agarrar absolutamente nada de enteros. Simplemente esta parte del 0 al 1 es la que vamos a ocupar para representar un medio. Un medio en una pequeña recta que está dividida en 6 partes, pues sería a la mitad. Es decir,
Aquí quedaría un medio. Después nos están pidiendo que representemos un entero 4/6. Un entero quedaría entonces del 0 al 1, hasta ahí se representa el entero, y ahora vamos a representar el 4/6. En el lugar número 4 de esos 6 espacios que tenemos, pues ahí pondríamos que sería un entero 4/6. Y ahora tenemos que representar dos enteros 2/6. Del 0 al 1 es un entero, del 1 al 2 son dos enteros, y lo que del 2 al 3 vamos a representar los 2/6. Quiere decir que quedaría en este lugar. Y ahí estamos representando todas las fracciones mixtas que nos están pidiendo. ¿Ok, chaparros? Bueno, no es tan complicado el tema, realmente simplemente es de contar bien, de hacer las líneas, de poner mucha atención del denominador, de en cuántas partes se va a dividir la recta numérica, y poner los espacios necesarios para los enteros, ¿sí? Como lo estamos viendo aquí. Bueno, chaparros, pues espero que haya quedado claro el tema. De todos modos, ya saben que cualquier duda o situación, saben dónde encontrarme. Bye.